Muchas gracias por reproducir el video y permitirme compartir esta información. En esta ocasión trataremos el tema de sistemas dinámicos y modelado matemático. En este tema abordaremos definiciones de los sistemas lineales variantes en el tiempo e invariantes en el tiempo. Derivado de esto se expondrá la definición de lo que es un modelo matemático, así como el tema de transformadas de Laplace, que a su vez concluirá con el tema el concepto de función de transferencia. Previamente me gustaría realizar un resumen de la clase anterior. En el video anterior estuvimos viendo los conceptos básicos de control. Entre ellos estaba el diagrama esquemático de un sistema general de control, en donde pudimos ver el concepto de controlador, actuador, planta y sensor, y cómo se clasifican los sistemas de lazo abierto y los sistemas de lazo cerrado, en donde esencialmente los sistemas de lazo abierto carecen de un sensor, es decir, realizan una labor sin estar evaluando si se llegó a un punto deseado, a diferencia de los sistemas de lazo cerrado, los cuales estarán generando un bucle de información en la cual se estará censando los datos que me permitan conocer si se ha llegado a un punto requerido o deseado. Estos sistemas de lazo abierto y lazo cerrado son sistemas que pueden ser a su vez sistemas lineales o sistemas no lineales. Veamos entonces la definición. Para comprender este concepto de sistemas lineales es importante entender que la linealidad hace referencia a una recta. Si bien es cierto, hay diferentes formas de expresar algunos conceptos, como por ejemplo un círculo lo podemos representar por medio de una ecuación o por medio de coordenadas o también por medio de un dibujo o una gráfica. También un sistema lineal es representado por una ecuación lineal, que a su vez me va a dar como resultado una gráfica o la gráfica de una recta. Ahora bien, un sistema lineal tiene una respuesta directa en función de la entrada, es decir, hay una causa y un efecto. En otras palabras, se tiene una proporcionalidad directa entre la entrada y la respuesta. A un sistema lineal se le puede aplicar el principio de superposición, por lo cual, para un sistema lineal, la respuesta a varias entradas se calcula tratando cada entrada a la vez y sumando los resultados. Este principio permite desarrollar soluciones complicadas para ecuaciones diferenciales lineales a partir de soluciones simples. Un ejemplo cotidiano de esto es el tanque del inodoro, el cual no depende de un tiempo para realizar su tarea. En este caso depende del nivel del agua y su linealidad se describe a través de la relación existente entre la cantidad de agua que está ingresando al tanque y el nivel de líquido que estemos teniendo. En la figura 1 podemos observar este sistema a través de un esquema, en donde el flotador está censando el nivel de líquido con la finalidad de mitigar o bien cancelar el ingreso del agua al tanque una vez que éste ha llegado a su altura deseada. Como punto número 2, es importante entender que es un sistema lineal, variante e invariante en el tiempo. Y para ello me gustaría utilizar la siguiente explicación. Para comprender mejor el concepto de sistemas lineales, variantes e invariantes en el tiempo, es necesario conocer la ramificación de estos. Partiendo de lo que es un sistema, este lo tendremos que interpretar como cualquier elemento que va a estar sujeto a control o bien al cual se le dotará de autonomía para que genere alguna labor. Estos sistemas pueden ser lineales o no lineales. Entendamos sistemas lineales como aquellos que conservan una proporcionalidad entre lo que está entrando y lo que está saliendo.
Y los sistemas no lineales, la evolución de la respuesta no está relacionada con la variación de la entrada. Es decir, no se espera esa relación directa que tienen los sistemas lineales. Ahora bien, estos sistemas lineales podemos clasificarlos en dos: sistemas lineales invariantes en el tiempo, como puede ser el caso del inodoro, donde el tiempo no es un factor que se tenga que tomar en cuenta para expresar o bien describir sus características funcionales. Y otro tipo de sistemas lineales son los que sí dependen del tiempo para poder conservar sus características de una manera objetiva. Estos son los sistemas lineales variantes en el tiempo, también conocidos como sistemas dinámicos. Estos sistemas variantes en el tiempo están determinados ya sea por velocidad o por aceleración. Entonces, ya el tiempo va a jugar un papel preponderante. En los sistemas lineales, la gráfica o la expresión gráfica de estos sistemas, como ya se ha mencionado anteriormente, será una línea recta, ya que por cada valor de entrada habrá una proporcionalidad para un valor de salida. E independientemente de los valores que ingresen, habrá también la misma proporción en los valores de salida. Y esta relación existente es lo que me va a definir el sistema. Visualizamos ahora un sistema muy cotidiano, donde veremos que es un sistema lineal. Este sistema es el de un garrafón en un soporte que se puede inclinar. Muy bien, supongamos que el garrafón está completamente lleno y se desea vertir agua para llenar un vaso. ¿Qué sucede? En función de la inclinación vamos a tener una determinada cantidad o caudal de agua fluyendo por la boca del garrafón con la finalidad de llenar el vaso. Si la inclinación es pronunciada, seguramente habrá un derrame, a diferencia de que si la inclinación es cuidada, el llenado del vaso no tendrá percance alguno. Esto es un sistema lineal en donde vemos que hay una proporcionalidad directa entre el ángulo de inclinación con la cantidad de agua que esté saliendo por este garrafón. Sin embargo, también pudiéramos ver desde otro punto de vista. En función de la inclinación, voy a ver el nivel del agua bajar. Entonces, por eso los modelos matemáticos pueden llegar a ser distintos. Todo va a estar en función de los parámetros que nosotros estemos evaluando. Y si lo quisiéramos hacer un sistema lineal variante del tiempo, ahora nuestro parámetro sujeto a análisis sería el caudal, en donde estemos viendo la cantidad de agua en un determinado tiempo fluir por la boca del garrafón. De esta manera, un mismo sistema puede ser ejemplificado para entender cuando es variante con respecto al tiempo o invariante en el tiempo. Muy bien, ahora si quisiéramos dotar de los elementos de control a este garrafón para que sea autónomo el llenado, tendríamos que ponerle un controlador, un actuador y un sensor. Y entendamos planta como al sistema que está sujeto a esta autonomía. Para ello podríamos poner un motor en el eje. Se podría poner un motor aquí, en este eje. Un sensor de nivel, también un sensor de rotación y lo que va a ser nuestro controlador. Bien, todo esto conectado a nuestra planta. Veamos entonces cómo quedaría. Para empezar, vamos definiendo los sensores. Lo que va a estar sensando mi ángulo de inclinación, que cabe resaltar estará determinado en radianes, puede ser un encoder. Si alguien no tiene conocimiento de qué es un encoder, con gusto
comparto este concepto. Un encoder es un sensor de posición rotativa, donde los llegamos a ver muchas veces es en el mouse, que se utilizaba hace algunos años o un par de décadas, el cual por medio de una esfera en el interior se giraba un par de rodillos con la finalidad de que estos giraran en un eje XY, mismo que se traducía en la posición del cursor en la pantalla del monitor. Cabe resaltar lo siguiente: el mismo mouse en sí puede ser considerado un sistema de control, ya que tiene sensores, controlador, es por sí mismo una planta y tiene un actuador. En este caso, el actuador sería la mano de la persona que esté proveyendo de movimiento al mouse. Bien, no me voy a despegar mucho de este concepto con la finalidad de poder retomar el concepto que se está proponiendo como ejemplo. Simplemente se quiso dejar en claro este detalle. Bien, el encoder lo podemos ver en estos rodillos de color negro, este de aquí, y en este rodillo se puede apreciar un disco que tiene unas perforaciones, mismos que están aquí ejemplificados en el dibujo de la derecha. Pues bien, conforme se vayan girando estos rodillos, se va identificando la posición por medio de pulsos digitales a través de un optoacoplador. Aquí podemos ver nuestro emisor y nuestro receptor, ¿sí? O bien, perdón, al revés, el LED infrarrojo, que es el receptor, el emisor, y este transparente es el receptor. Esto me va a estar indicando hacia dónde está girando el rodillo, y de esta manera yo puedo definir qué posición tenemos en cada uno de ellos. Y esto es el encoder, un sensor de posición rotativo. Muy bien, retomando el ejemplo del garrafón, ya se muestra en la imagen cómo se ha dotado de los elementos básicos de un sistema de control. Por ejemplo, tenemos que el número 1 transmite una comunicación hacia el actuador, que en este caso es el número 2, mi motor, mismo que está en el eje del mecanismo de sujeción del garrafón, para que el sistema o la planta tenga movimiento. Y en función de ese movimiento, pues ya tendremos nuestra salida o nuestro resultado. Si no es así, si todavía no obtenemos lo que deseamos, va a continuar su trabajo. Pero para conocer eso, necesitamos de los sensores. Puede ser o son, en este caso, el flotador y lo que es el encoder. El flotador me interesa para conocer el nivel de líquido y el encoder para conocer el ángulo de inclinación de este sistema o de esta planta. Y esta información se va a enviar al controlador. Entonces podemos ver que el controlador puede ser una tarjeta Arduino, es el cerebro, es el que va a estar procesando la información. El actuador, en este caso, va a depender de la información que le transmita nuestro controlador para generar el movimiento. Va a actuar, en este caso sería nuestro motor. ¿Para qué? Para que provea de movimiento a nuestra planta. Y esto va a tener una comunicación directa con los sensores, que en este caso es el encoder y el flotador, como ya se mencionó antes. Y los datos que me arroje el encoder van a ir hacia el controlador, que va a tomar la decisión de comunicarle al actuador qué hacer. Y de esta manera vemos la aplicación del diagrama bloques de lo que es de manera general un sistema de control. Muy bien, continuemos entonces con la descripción de los conceptos.
Bien, después de haber visualizado los ejemplos anteriores, podemos entender de mejor manera la textualización de los mismos. Entonces, los sistemas lineales, variantes e invariantes en el tiempo se definen a través de ecuaciones diferenciales, la cual esta ecuación diferencial será lineal si sus coeficientes son constantes o son funciones solo de la variable independiente. Los sistemas dinámicos formados por componentes de parámetros concentrados, lineales, invariantes en el tiempo, se describen con ecuaciones lineales invariantes en el tiempo. Siguiendo con el mismo ejemplo del tanque de agua del inodoro, como ya se mencionó, este es un sistema lineal. Sin embargo, si se desea evaluar su operación en función del tiempo, entonces este será considerado un sistema lineal variante con respecto al tiempo, o simplemente un sistema dinámico. Los sistemas que se representan mediante ecuaciones diferenciales cuyos coeficientes son funciones en el tiempo son sistemas lineales variantes en el tiempo. Para poder realizar un bosquejo de manera precisa y exacta de un sistema, es necesario hacerlo en términos universales o bien manejados por todos, ya que de manera burda yo puedo realizar un dibujo de un sistema. Sin embargo, otra persona ese sistema lo puede interpretar o traducir a través de un dibujo de una forma distinta. Por lo tanto, con la finalidad de mantener uniformidad en estos tipos de descripciones, nos valemos de las matemáticas y para ello se realiza un modelo de este sistema. Cuando utilizamos el modelo por medio de las matemáticas, se dice que tenemos un modelo matemático. Y los modelos matemáticos, como lo he mencionado, son representaciones de los sistemas, plantas o procesos a través de ecuaciones diferenciales. Se debe considerar que un modelo matemático no es un modelo único que represente un sistema. Y esto es importante resaltar, que un modelo matemático razonable es una de las partes más importantes en todo análisis. Entonces, respetando el mismo concepto de los dibujos, así como una persona puede hacer un dibujo distinto al mío de un mismo sistema, también matemáticamente lo puede hacer. ¿Por qué? Porque las variantes o la forma en la que él visualiza este modelo matemático no necesariamente es el que yo voy a tener. Sin embargo, los elementos deben aparecer en ambos modelos, a pesar de que estén representados de distinta manera. Ahora bien, ¿para qué son útiles los modelos matemáticos? Ayudan a los análisis de respuesta transitoria o de respuesta en frecuencias de sistemas lineales, invariantes en el tiempo, y para la representación mediante función de transferencia es la más conveniente. Es decir, en el momento en el que yo desee representar matemáticamente un sistema, lo ideal para los sistemas lineales son las funciones de transferencia. Cuando hablamos de control óptimo, es provechoso usar representación en el espacio de estados. En este caso, ya manejaremos de forma más directa lo que son las ecuaciones diferenciales, respetando algunas modalidades de representación. En este caso sería el sistema newtoniano, por medio de puntos. En su momento se verá este aspecto. También son útiles porque los sistemas a considerar se aplicará el principio de causalidad, en donde la salida actual del sistema, es decir, cuando t sea igual a 0, depende de las entradas pasadas, cuando t sea menor o igual a 0. Sin embargo, no depende de las entradas futuras, cuando t sea mayor a 0. Veamos ahora la transformada de Laplace. Los sistemas sujetos a análisis son lineales y variantes en el tiempo, por lo cual habrán de ser considerados sistemas dinámicos. Esto trae como consecuencia
el uso de ecuaciones diferenciales para poder representar estos sistemas dinámicos. A pesar de esto, el comportamiento dinámico puede representarse mediante un modelo general, en donde tenemos una suma de coeficientes multiplicadas por derivadas y todo esto como una suma sucesiva. Y esto será la descripción de la función o de lo que es el sistema. Sin embargo, existe una herramienta matemática capaz de suplementar o suplir el análisis de sistemas dinámicos mediante un modelo presentado por la ecuación antes mencionada. Esta herramienta es la transformada de Laplace. Entonces, lo que hace la transformada de Laplace es tomar la ecuación diferencial y la va a transformar. En esa transformación va a pasar de lo que es el dominio del tiempo y lo va a pasar al dominio de la frecuencia. Esta expresión se describe como la transformada de Laplace de una función dependiente del tiempo es igual a una función dependiente de S. S representa a la frecuencia o al dominio de la frecuencia. Para llegar a este punto es necesario realizar la integral definida de 0 a infinito de la función con respecto al tiempo que estemos evaluando multiplicada por e a la menos st con su diferencial t. Esto lo describimos como la ecuación número 2. La transformada de Laplace entonces permite resolver ecuaciones diferenciales por medio de esta transformación, con la finalidad de expresar las ecuaciones diferenciales en términos algebraicos más simples y de esta manera nos facilita el estudio. Y esto lo hace pasando, como se mencionó anteriormente, del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, donde esta frecuencia o este dominio de la frecuencia está expresado en un plano complejo, mismo que a su vez es la suma de la parte real sigma más la parte imaginaria j omega. ¿Por qué usar la transformada de Laplace? Los sistemas dinámicos suelen ser sensibles a variaciones en condiciones iniciales o a perturbaciones externas, lo cual produce como consecuencia una desviación en el comportamiento deseado. Por ello se aplican soluciones para su estabilidad y así optimizar el funcionamiento del proceso. Para entender esto, visualicemos el ejemplo del garrafón antes mencionado. Es muy común que la condición inicial en estado inerte del garrafón, alguien lo puede empujar y ese momento va a generar una variación en sus condiciones. Ahora bien, una vez que ya estemos vertiendo el agua sobre el vaso, si ocurre algo, alguien pasa y empuja el garrafón, eso ya sería una perturbación externa a lo que yo estoy tratando de ejercer o de lograr. Y esto va a generar una desviación. Eso no estaba contemplado. Para corregir este tipo de situaciones, cuando dotamos de autonomía a un sistema, se hacen unos ejercicios de estabilización, unos cálculos matemáticos. Y esto es con la finalidad de considerar estas situaciones, tanto de condiciones iniciales como de perturbaciones externas, para lograr el objetivo. Por esta razón se debe plantear un modelo matemático del sistema a tratar, el cual describa el comportamiento variable en el tiempo, dificultando el análisis. Esto hace que la transformada de Laplace facilite esta labor, al manejar ecuaciones algebraicas de variable compleja. ¿Cómo aplicar la transformada de Laplace en un sistema? Bien, es sencillo y esto se irá viendo conforme se vaya poniendo en práctica. De momento se describe de la siguiente manera. Nosotros al tener un sistema vamos a realizar un modelo matemático, es decir, vamos a describir el sistema a través de ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones diferenciales se transformarán por medio de la transformada de Laplace a un sistema de ecuaciones algebraicas. Dicho de forma formal, una vez que se obtiene la transformada de Laplace de una ecuación diferencial que modela un sistema, se buscará relacionar la variable de salida con la variable de entrada,
obteniendo un factor conocido como función de transferencia. Por ejemplo, en un circuito vamos a obtener, en este caso sería, suponiendo, la entrada es el voltaje y vamos a observar qué tanta corriente hay en este circuito. Al relacionar estas dos variables, lo que obtengamos será nuestra función de transferencia. Como bien sabemos, lo que se obtiene de la relación voltaje-corriente es una impedancia. Y dicho en términos tradicionales sería una resistencia o impedancia resistiva. Entendamos que también hay impedancias capacitivas e impedancias inductivas. ¿Cuáles son las ventajas del uso de la transformada de Laplace? Bien, la transformada de Laplace, al momento de dejarme una ecuación diferencial en términos más simples, es decir, una ecuación algebraica, esto hace que sea más fácil de graficar. Y al tener yo una gráfica también puedo visualizar el comportamiento o bien puedo realizar predicciones sobre el comportamiento del sistema. Ahora bien, una vez que nuestro sistema ha sido evaluado en el dominio de la frecuencia, contemplando nuestra señal de entrada, es necesario conocer su respuesta en el dominio del tiempo. Para ello se puede aplicar algunas estrategias, como lo son las fracciones parciales. Hay otra estrategia en la cual implica la transformada inversa de Laplace, la cual no es imposible, pero puede llegar a dificultar el proceso, comparado con las facilidades o la nobleza que nos ofrece las fracciones parciales. Esta transformada inversa de Laplace se define de la siguiente forma. Transformada inversa de Laplace de una función en el dominio de la frecuencia será igual a nuestra función en el dominio del tiempo. Habremos de entender lo siguiente, que esta función en el dominio del tiempo no es la misma que describe a mi modelo o a mi sistema. Describe la respuesta o el resultado del sistema en el dominio del tiempo después de que se le ingresó una entrada. Es decir, ¿qué sucedió después de que hubo una entrada al sistema, pero expresado en el dominio del tiempo? Entonces, para ello, se regresa a partir de Laplace, se regresa al dominio del tiempo y se utiliza lo que es la transformada de Laplace para llegar a la función con respecto a t. Y esto se hace mediante el producto del inverso de j2pi por la integral definida de sigma a menos j omega a sigma más j omega de la función en el dominio de la frecuencia por e a la st de s. Por último veremos la función de transferencia. La función de transferencia es un modelo matemático en el dominio de la frecuencia. Este modelo se obtiene de relacionar mi variable de salida en el dominio de la frecuencia sobre mi variable de entrada también en el dominio de la frecuencia. A este resultado de tal relación se le conoce como función de transferencia. Y a continuación veremos lo que es la gráfica o la expresión gráfica de este concepto, en el cual podemos ver que la función de transferencia está determinada por el bloque de color azul GDS y la entrada llega al bloque azul y la salida es lo que vamos a obtener de multiplicar la entrada por el contenido del sistema para conocer el resultado de este. Pues bien, hasta aquí llega esta información. Muchas gracias por el tiempo dedicado y cualquier detalle, favor de dejarlo en los comentarios. Muchas gracias.